Paz de Dios, hermanos, bienvenidos nuevamente a Palabra de Paz. El tema de hoy será la muerte, el cielo y el infierno. Hoy vamos a hablar de la muerte, de lo que es la muerte para un cristiano, lo que sí y lo que no dice la Biblia. Y para ello nos vamos a ir al libro de Lucas, Lucas 16, a partir del versículo 22 en adelante. Yo les voy a leer ahorita el 22. Lucas 16, 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió. También el rico y fue sepultado. Hermanos, lo único cierto es que todos vamos a morir, como dice este versículo. Tanto el pobre como el rico vamos a morir. Y esa, pues es tal vez uno de los miedos del hombre, ¿verdad? Del hombre común. Y tal vez para algunos cristianos también, porque al hombre común no le gusta pensar en la muerte y si lo hace, pues le provoca miedo porque sabe que ese temor es conforme al tamaño de sus pecados, lo que le dicta la conciencia, su culpa, ¿verdad? Para una persona que ha vivido como le ha dado la gana, que al final de sus días aún no sabe qué pasará después de la muerte. De ese temor, pues nos habla también el rey David, ¿sí? Eh, Eso lo vemos en Salmos 55, 4. El rey David dijo: mi corazón está dolido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Ahí podemos ver a qué temor se refiere, ¿verdad? El miedo a la muerte. Hoy vamos a hablar de lo que pasa después de la muerte. ¿A dónde vamos inmediatamente después de morir? Vamos a hablar de esos lugares o destinos, esos lugares que sí están en la Biblia. Entonces, la muerte, la palabra muerte, según la Biblia, viene del griego que significa literalmente separación. La Biblia es el único libro que habla del origen de la muerte, hermanos. Y es el único libro que nos da la razón del por qué morimos. ¿Sí? En el libro de Génesis se nos revela que Dios le dice a Adán y a Eva que del árbol de la vida, de la ciencia del bien y del mal, no comerás. ¿Sí? Eso lo vemos en el versículo 16-17. Porque el día que de él comieres ciertamente morirán. Sin duda alguna, hermanos, vamos a morir. Y por otro lado, el apóstol Pablo nos revela en Romanos 6:23 que la paga del pecado es la muerte. Aquí podemos ver a la muerte en dos formatos, la muerte física y la muerte espiritual. La física es a causa de lo que hicieron Adán y Eva, su desobediencia, y la muerte espiritual es a causa del pecado, ¿sí? La muerte espiritual es la separación de Dios con el hombre. La muerte física es la de nuestro cuerpo. Es decir, cuando una persona muere, pues se separa su alma, espíritu de su cuerpo y su cuerpo queda en la tierra, ahí en donde lo enterraron en su sepulcro, ¿verdad? Y su alma va solo a dos lugares. Puede ser el cielo o puede ser el infierno según la Biblia. Pero hermanos, para poder entender la muerte física hay que saber cómo somos o qué somos. Y para ello existen dos teorías. La primera es la teoría de dicotomía, que viene siendo dos en uno. ¿Sí? Esta dice que el alma y el espíritu son lo mismo. Sin embargo, esta teoría se viene abajo si nos vamos directamente a los textos originales en el hebreo. Y ahí encontramos que la palabra alma y la palabra espíritu son completamente diferentes. Por lo tanto, no pueden ser lo mismo y la muerte física sería la separación del alma y el espíritu del cuerpo, como ya lo mencioné. Y esto lo podemos ver más claro en el libro de Génesis. En el libro de Génesis 35, versículo 18 y 29. Yo les voy a leer solamente el fragmento en donde se menciona alma y espíritu.
¿sí? Pero ustedes pueden leer completo el verso. También les recomiendo que tengan a la mano lápiz y papel, porque vamos, como siempre, a hacer mención de otros versículos y así ustedes pueden rectificar que yo les estoy diciendo las cosas conforme a la palabra de Dios, a la Biblia, ¿verdad? Entonces, Génesis 35, 18. La muerte de Raquel. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió. Aquí la palabra alma en el hebreo es nepej. Más adelante, ya en el versículo 29, vemos la muerte de Isaac. ¿Sí? Y leemos. Y exhaló Isaac el espíritu y murió. Aquí la palabra espíritu en hebreo viene siendo ruaj. Entonces, según la etimología, que es la especialidad que estudia el origen o la raíz de las palabras, no podemos sostener que el alma y el espíritu son lo mismo. Hermanos, Dios usa dos principios diferentes en cuanto a su terminología. Y cuando estudiamos las escrituras desde los textos originales, nos damos cuenta de que somos espíritu, tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo, ¿sí? Y esta es la segunda teoría, la teoría de tricotomía, 3 en 1. Y es en la que yo creo, es en la que más bases tiene, ¿sí? Nuestro Dios es trino, ¿ok? Y aquí es donde entra lo que yo siempre les digo, el sentido común. Si nuestro Dios nos hizo a su imagen y semejanza, entonces nosotros también somos trinos, ¿sí? Por sentido común. Somos trinos porque somos espíritu, alma y cuerpo, así como nuestro Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero eso yo ya se los dejo a su consideración. Yo les he expuesto las bases bíblicas, pero ya está en ustedes investigarlo, ¿verdad? Ahora, por lo tanto, el espíritu es la parte inmaterial a través de la cual conocemos, adoramos y servimos a Dios, ¿sí? Es en donde entendemos las cosas de Dios, porque Dios es espíritu y eso lo vemos en Juan 4:24. Solo podemos conocer a Dios y adorar a Dios espiritualmente. Y cuando entendemos esto, descubrimos que el alma es el asiento o la mente. El alma es donde está nuestra conciencia, nuestros sentimientos, la voluntad, nuestras emociones, el intelecto. Es donde sabemos quiénes somos, de dónde venimos, de dónde tomamos decisiones, dónde está la voluntad, el yo consciente. Esa es el alma. Y cuando profundizamos en esto, hermanos, descubrimos que así como el alma y el espíritu son diferentes, el alma y la mente son diferentes también al cerebro. En otras palabras, el alma pertenece al mundo espiritual, como también nuestros pensamientos. El cerebro no produce nuestros pensamientos, así como el hígado produce la bilis o el estómago los líquidos gástricos o la médula ósea la sangre. No, el cerebro controla nuestro cuerpo carnal, el movimiento, el latido de nuestro corazón, la respiración, la digestión, la memoria. ¿Sí? Entonces, el alma, el espíritu y el cuerpo son diferentes. Ya en el libro de Levítico 17:11, Dios nos explica por qué la vida de la carne, o sea, del cuerpo, en la sangre está, ¿sí? Y esta palabra vida en los originales en hebreo fue sustituida a nepej, alma. Fue cambiada alma por vida al ser traducida de los originales. Entonces, si lo leemos tal cual como dicen los originales, sería así. Y esto diría porque el alma en el cuerpo se encuentra en la sangre.
Y esto es una gran revelación, hermanos, que la Biblia también nos da. ¿Por qué? Bueno, pues un ejemplo científico, ¿verdad? Eh, lo vemos cuando con los cromosomas, ¿sí? Cuando los gametos o células sexuales masculina XY y la femenina XX se unen dentro del aparato reproductor femenino, se forma el cigoto o el cigoto huevo. Ahí, en ese momento, nos damos cuenta de que el alma es transmitida a través de la sangre. Y ese cigoto huevo o feto, como lo quieren hacer pasar los proaborto, ya es un bebé, ¿sí? Es un ser humano desde ese momento. En Jeremías 1:5 al 12 nos habla de ello. Yo les voy a leer solo un fragmento. Dios dijo: antes de que yo te formara en el vientre de tu madre, ya te conocía. Entonces, antes de volver al tema de la muerte, me voy a desviar un poquito. Quiero hacer esta pausa, ¿verdad? Quiero hablarle a esas mamás y papás que han perdido un hijo antes de nacer, ya sea por aborto, aborto espontáneo, un bebé, un niño pequeño, un joven o adulto que por falta de desarrollo, su cerebro mentalmente es como un niño. Estos niños o bebés que mueren antes de la edad de responsabilidad, o mejor dicho, la edad de tener suficiente conocimiento para saber lo que es el bien y el mal, pues ellos van directamente al cielo, hermanos, ¿sí? Y eso lo vemos en Mateo 19:14. Dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de los tales, o sea, de ellos, es el reino de los cielos, ¿sí? Ellos, estos inocentes, van directamente al cielo. No existe limbo ni purgatorio, ¿sí? Esas cosas no son mencionadas en las escrituras, esos lugares no son mencionados en la Biblia. Son dos de los tantos inventos de esa asociación romano-católica, porque su destino después de la muerte para ellos no es igual que el de todos los demás, debido a su inocencia. Y eso es pues muy esperanzador para los papás que han perdido a un inocente, ¿verdad? En Juan 9 existe un principio que Jesús establece según las capacidades o habilidades de las personas, ¿verdad? Y por sus oportunidades de conocer la verdad. Si las personas no tienen la capacidad de hacer la voluntad de Dios, o sea, conocer la verdad, no podrían incurrir a hacer algo malo por su ignorancia, ¿sí? Y por esa falta de capacidad mental, porque son inocentes. Y esto lo vemos más claro pues en los versículos 39 al 41. Hermanos, yo solo les recomiendo leer todo Juan 9 para mayor comprensión, ¿sí? Juan 9. Yo les voy a leer 39 al 41. Si realmente fueran ignorantes, ciegos, no tendrían culpa. Y es porque no son ignorantes, sino incrédulos deliberadamente que se encuentran culpables ante Dios. Ahí vemos o confirmamos lo que les acabo de decir, ¿verdad? Sobre los inocentes, ¿sí? Que ellos, por su incapacidad mental, a causa de la enfermedad que hayan tenido esos jóvenes o adultos que tienen una mentalidad de niño, su inocencia. Y esos bebés, esos niños pequeños que también no saben diferenciar lo bueno y lo malo, se van al cielo. Pero bueno, ya volvemos al tema de la muerte, ¿ok? Muerte significa separación. La muerte espiritual es la separación de Dios con el hombre. La muerte física es la separación de nuestro espíritu, alma, del cuerpo. Y esa separación o muerte es una factura que todos vamos a tener que pagar tarde o temprano, ¿sí? Porque a todos nos va a llegar el día en que la muerte venga
a cobrarnos esa factura. Sin embargo, hay quien por ignorancia, por costumbre o por cultura, hacen o creen cosas que no están en la Biblia. Y un ejemplo de ello es en México, que si tiene una cultura en la que se ríen de la muerte, hacen calaveritas, dulces, se escriben versos pues como de chiste, ¿verdad? Sobre la muerte. Hacen esas festividades pues inspiradas por sus usos y costumbres. Esas ofrendas de comida, altares con flores, ¿verdad? En el famoso Día de los Muertos. Pero a los cristianos sabemos que eso está mal. En Deuteronomio 18, 10, 11 leemos: No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agoreo, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. También los que creen que los muertos son, intervienen, ¿verdad? Hay muchas personas, y esto no solo en México, ¿sí? Hay personas que creen que los muertos o santos o vírgenes o ángeles tienen la facultad o el poder de interceder pues allá en el cielo por los vivos. Y un ejemplo, pues es de esas personas que en sus casas tienen altares con la foto de algún familiar o ser querido con veladoras y les piden favores, ¿sí? Milagros. Esa intersección, ¿verdad? Para con Dios. Y cuando se hace eso, hermanos, deben de pensar que no están haciendo las cosas que Dios nos dice. No están obedeciendo a Dios. Están obedeciendo a espíritus inmundos. El único mediador entre los vivos y Dios es nuestro Señor Jesucristo. El cristiano sabe que solo a Jesús se le pide intercesión con el Padre, ¿verdad? A nada ni a nadie más. Eso es abominación si lo haces de otra manera. Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. ¿Sí? Otra creencia que es errónea o que más bien no está en las escrituras sobre la muerte es que existe la reencarnación, ¿sí? A diferencia del hinduismo, el budismo, el sijismo, bueno, pues entre otros, para el cristiano no existe la reencarnación, ¿sí? Eso lo encontramos o lo confirmamos en el libro de Hebreos 9:27. Se los leo. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Otro versículo, Hebreos 9:28. Así también Cristo, habiendo sido ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez para salvación sin relación al pecado a los que le esperan. ¿Y quiénes le esperamos? Bueno, pues sus hijos, ¿verdad? ¿Y quiénes son sus hijos? Los que le obedecen. Pero ignoran lo que la Biblia dice, los que practican estas cosas contrarias, ¿verdad? Ignoran sobre la eternidad del sufrimiento a causa de esa separación con Dios, a causa del pecado y de esas prácticas fuera de las escrituras. Recordemos, hermanos, que la paga del pecado es la muerte, no solo carnal, sino espiritual, ¿verdad? Cuando alguien muere, para la mayoría de los pastores y a causa de su ministerio, pues visitan mucho los hospitales y los cementerios.
Obviamente, porque también los cristianos mueren, hermanos, y hay que ser, pues hay que sepultarlos, ¿verdad? Entonces, el enterrar o sepultar su cuerpo, porque su alma va al cielo y al infierno y el espíritu vuelve a Dios, esto depende también de su relación con Dios, ¿sí? Llevados por los ángeles del Señor hasta la misma presencia de Dios. Ya en el Salmo 23:4 es uno de los versículos favoritos para leer en esos funerales, ¿verdad? Cuando de lo que mencionaba con los pastores, dice, ese ya todo el mundo se lo sabe. Aunque ande o a pesar, ¿verdad? De que ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu valle, tu vallado, tu vara y tu vallado me infundirán aliento, ¿verdad? Y otro favorito es el libro de Juan 11:25. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Como vemos, hermanos, también los cristianos, para los cristianos, perdón, la muerte es un evento pues inevitable, pero ya es muy diferente eh, para los no cristianos también. Cuando un cristiano muere, sus familiares también sienten dolor, todos sentimos un grado de tristeza y eso es muy humano, sentimos aflicción, ¿verdad? Sin embargo, para nosotros, los cristianos, es muy diferente esa tristeza que con los no cristianos, a pesar del dolor y esa pérdida, se reacciona diferente. ¿Sí? En el libro de Filipenses, Pablo dijo, pues una gran verdad, hermanos, respecto a cómo un cristiano ve la muerte. Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Sí? A lo que significa, mi vida está ahora sí que consagrada para vivir para Dios. Y el morir es ¿qué? Ganancia. Para alguien que no cree y para los que rechazan a Jesús, eso que dijo el apóstol Pablo suena como tonto, como que, ¿qué es eso de que morir es ganancia? Para cuando alguien que no cree muere, ellos tienen unas frases muy diferentes, ¿verdad? Ellos dicen, lamentamos su pérdida, o te acompaño en tu dolor, mi más sentido pésame. Porque para ellos es una pérdida pues literal. Ellos creen que es una pérdida porque se murió y ya no lo van a volver a ver. Pero es porque no conocen las escrituras. No conocen lo que de verdad está escrito en la Biblia y no pueden ver que hay algo más allá después de la muerte, lo que de verdad hay allá. Por eso no sienten esperanza, no sienten paz ni consuelo. Su pérdida es un tormento, un dolor extremo, esa pérdida de ese familiar, ¿sí? Para muchos su duelo se prolonga pues para toda su vida. Se amargan porque no se resignan, ¿verdad? A esa pérdida. ¿Por qué? Pues porque ignoran la verdad sobre la eternidad, ignoran dónde realmente está su alma y su espíritu. Y tal vez digo, tal vez, hermanos, esto es a causa de su dolor. Y no lo estoy justificando. Es que siguen o se inventan creencias supersticiosas, ¿sí? A causa de ese dolor, por así decirlo. Siguen otras creencias y prácticas que, como ya dije, no están en la Biblia. Pero eso no lo justifico. Simplemente si puedo creer que a causa de ese dolor surgieron estas prácticas, ¿verdad? Como una manera de sobrellevar ese dolor. Pero nosotros los cristianos no, nosotros no perdemos, ¿verdad? Nosotros ganamos cuando nos morimos. Esa es la diferencia, la seguridad de la vida eterna. El rey Salomón, que era un hombre muy sabio, en el libro de Eclesiastés, nos dice Eclesiastés 7:1, dijo, mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Eso, hermanos, ¿qué significa? Porque él dijo que es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento.
Porque es el fin de la muerte, hermanos. Porque es el fin para el cristiano de todos los afanes, de todas las luchas, de todas las aflicciones, de todas las preocupaciones, de los dolores de esa enfermedad, de ese cansancio, de esa soledad. Ya no nos vamos a preocupar por nada. Todo eso terminó porque eh, el rey Salomón lo demuestra, ¿verdad? Es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Isaías 57:1 dice, muere el justo y nadie se preocupa, es decir, toda la gente se muere. Y los piadosos mueren, y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. Qué esperanza, hermanos. En otras palabras, que al morir será libre de todos los males. Pocos entendieron que al morir uno se va libre de sus dolencias. Ya en el versículo 2 leemos, entrará en la paz. La paz, hermanos, esa paz, ¿sí? Descansarán en sus lechos, ahí en sus tumbas. Todos los que andan delante de Dios. Qué bonito texto. Como lo que dijo Jesús también en Mateo 11:28, ¿verdad? Vengan a mí los que estén cansados y trabajados, cargados. ¿Por qué? Porque yo les haré descansar. Y ese descanso del alma, esa paz del alma que solo Jesús puede darnos, lo vamos a tener. También la comprobamos ahí en Juan 14:27. Mi paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como este mundo la da. Por eso nos gozamos con el día que morimos, hermanos. ¿Por qué? Porque este mundo no nos trajo paz, pero ya en la otra vida sí. En otras palabras, al morir el cuerpo y separarse el espíritu y el alma, cuando ya los ángeles se lleven nuestra alma a la presencia de Dios, ¿quién se va a acordar de los dolores, de esas enfermedades o de las deudas? Pues nadie, ¿verdad? En el libro de Salmo 116:15, el rey David nos dice, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. ¿Y quiénes son sus santos? Pues sus hijos, los hijos de Dios. ¿Y quiénes son los hijos de Dios? Bueno, pues los que ya han nacido de nuevo, los que viven conforme al Espíritu, ¿verdad? Los que creen en Dios, únicamente en Dios, ese Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los que tienen a la Biblia como única fuente de conocimiento de su fe, de práctica y de costumbres. Esos son los hijos de Dios, hermanos. Y Dios los anhela ahí junto a Él, ¿verdad? Sin embargo, algunos no desean o quieren morir todavía. Hay quienes tienen a sus papás ya muy ancianos y le piden a Dios, ay, sánalo. ¿Verdad que nosotros también muchas veces nos hace falta que, pues, querer estar con Dios o dejar que nuestros seres queridos ya descansen de sus enfermedades, descansen de una vida ya larga, ya vayan a descansar en el Señor, ¿verdad? Los primeros cristianos deseaban estar con Dios, hermanos, porque sabían que un día vendría. Tenían un sentido común más fuerte que nosotros. Por lo tanto, el cristiano es feliz, ¿sí? Siente que gana porque va a la presencia del Señor y llevado por los ángeles del Señor. Y eso es muy bonito. Imagínense, él se pone feliz porque en el cielo no hay más llanto, ni más dolor, ni más enfermedad. Ya no hay que pagar nada. Se acabaron las deudas, las preocupaciones. En cambio, al quedarnos aquí tenemos que seguir luchando contra nuestras debilidades. Tenemos que seguir peleando contra, pues, aquello que nos lastima, aquellos que también nos lastiman. Tenemos que luchar continuamente contra, pues, nuestro pecado, ¿verdad? Para no tener que caer en tentación y ofender a Dios y separarnos de Dios a causa de ese pecado que cometemos.
¿sí? Una vez cuando Jesús le dijo a sus discípulos que tenía que morir, empezaron a llorar. Y él les decía, ¡hey, no lloren por mí, lloren por ustedes! Jesús sabía que iba a sufrir los dolores de muerte como consecuencia de la paga de nuestros pecados. Pero lo que sí, los que se iban a quedar serían terriblemente perseguidos y maltratados, no solo por haber creído en Jesús, el Cristo, ¿verdad? Qué fuerte reflexión, hermanos. Miren, ellos pasaron cosas terribles, pero se llevaron su galardón. Pero hoy hay muchos que sufren en vano, hay otros que despilfarran su vida, su tiempo, sin importarles lo que les vendrá después de la muerte. Por ignorancia o porque piensan que es una exageración, que eso no va a pasar. A causa ya de su pecado, de su indiferencia, se engañan a sí mismos y dicen que no existen esas cosas que van a suceder. Hermanos, hay que valorar pues que aún hay tiempo, ¿sí? Mientras tengamos vida, aún hay tiempo para rectificar el camino. Tú que no eres creyente, tú que aún no sabes qué decisión tomar en cuanto a tu fe, o tú que a causa de lo que estés haciendo o practicas estás pues ya separado de Dios, ya sea por tu idolatría, hechicería, esas falsas creencias y prácticas religiosas como estas con nuestra familia, ¿verdad? Como que te comportas en la casa de Dios de una manera y allá en tu casa de otra manera. ¿Eres frío o eres tibio? Y esto ya va para los que se dicen cristianos, pero que realmente no son, ¿sí? ¿Estás creciendo espiritualmente o solo ves la congregación como un club social? Un lugar donde cubrir tus necesidades carnales, pero no las espirituales, ¿sí? Y cuando yo digo carnales me refiero a cuando solo vas por algún beneficio que vas a encontrar ahí en la iglesia ese día en particular, algo gratis, una despensa, algún regalo, alguna fiesta o celebración en la que tendrás gratis comida, ¿sí? Un cumpleaños, una boda, yo no sé, pero no vas a las vigilias, al estudio bíblico, no evangelizas, no sales en grupo a evangelizar, no cooperas ahí en tu iglesia cuando toca limpiarla, ¿verdad? El mantenimiento. No ayudas a los demás de ahí de tu congregación, solo te ocupas de ti mismo. Pero si quieres que te ayuden a ti, ahí estás pidiendo la ayuda. Te enojas porque no te han hablado, porque no te han visitado, no te buscan. ¿Visitas a los enfermos? ¿A los necesitados de tu congregación? No, ¿verdad? Pero bueno, ya me desvié. Entonces, a todos nos duele la muerte, nos entristece y lloramos cuando un ser querido muere, ¿verdad? Pero a diferencia de los no creyentes, nosotros los cristianos sabemos que es ganancia para ese ser amado que ya se fue, ¿sí? Hay tristeza, pero a la vez hay un gozo. Cuando un cristiano muere, tiene una promesa contundente que nos dio Jesús, hermanos. Y esa promesa es la resurrección para la vida eterna. ¿Sí? Y cuenta la Biblia la historia de Lázaro y sus dos hermanas. Yo se las voy a contar, ¿verdad? Sin tener que leerla de la Biblia. Dice que Jesús los amaba muchísimo, ¿sí? Un día Jesús andaba pues lejos de la aldea donde vivía Lázaro con sus hermanas y le fueron a avisar que Lázaro pues había enfermado. Y pues poco después, ya cuando él ya iba hacia su casa, cuando él se regresó, pues alguien le avisó que ya había muerto. Y sus discípulos le dice, pues vamos a la aldea a ver a Lázaro porque Lázaro duerme, así él les dijo. Y los discípulos dijeron, cuando despierte ya despertará. La palabra aquí dormir en la Biblia es un eufemismo, ¿verdad? Que siempre se refiere a la muerte de un cristiano. Entonces ellos como
no entendieron la expresión, pues Jesús les tuvo que decir, no se equivoquen, vamos porque Lázaro, mi amigo, murió. Entonces Jesús va y los discípulos detrás de él, le sale el encuentro Marta y le dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y Jesús le dice, ¿dónde lo pusiste? Y Marta le dice, ven y ve, Señor. Ahí, hermanos, cuando Jesús se paró enfrente de la tumba de Lázaro, dicen las escrituras que Jesús lloró. Ese es uno de los textos, pues, cortitos, ¿verdad? Que hay en la Biblia donde nos dice que Jesús lloró, mostrando, pues, su debilidad de su tristeza, mostrando Jesús quizás pues un corazón sensible, solitario, ¿verdad? El cómo él como humano sintiendo lo que sintió Marta y María, porque pues él amaba a estos hermanos y por eso lloró, a esa tristeza que yo les decía que sentimos los cristianos. Hermanos, cuando muere un ser querido, no es un pecado ni es falta de fe que lloremos o que no lloremos. Eso depende de cada quien, de esa relación que tú tuviste con ese ser querido. ¿Sí? Algunos afirman por ahí, al no entender todo el contexto de la Biblia, y no, ¿verdad? Entonces, Jesús lloró porque la amaba y lloró pues porque aunque él sabía lo que iba a suceder con Lázaro, que Jesús lo resucitaría, ¿verdad? Aún con todo eso, él sintió pues tristeza. En Juan 11:23, Jesús le dice a Marta, tu hermano resucitará en, eh, pues en el versículo 24 dice, Marta le dice, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero o para nosotros el día del juicio, ¿verdad? Ella tenía pues una muy buena enseñanza acerca de la resurrección, pero Jesús le dice ya en el versículo 25, yo le dijo, ¿verdad? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, también tomemos en cuenta que había muchos a su alrededor, hermanos, los discípulos, ¿verdad? Y toda la gente que estaba ahí en el funeral y que habían estado ahí por días. Y Jesús voltea con los demás y les dice, y todo aquel que vive, que tiene vida ahorita y cree en mí, no morirá eternamente. Qué promesa, hermanos, tan contundente, tan maravillosa. Y ahora sí que muy esperanzadora para nosotros los creyentes. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes creen que tienen vida eterna, hermanos? Que no morirán eternamente. Es una hermosa promesa, la promesa de la vida eterna, ¿verdad? Porque aprendimos que la muerte es la separación del alma del cuerpo y el espíritu vuelve a Dios. Ok. En Eclesiastés 12:7 lo dice, hermanos. Tu cuerpo vino de la tierra y cuando mueras regresará a la tierra. Pero tu espíritu vino de Dios y cuando mueras regresará a Dios. Y eso lo comprobamos, ¿verdad? Cuando Dios hizo a Adán, lo hizo así de la tierra, lo tomó y le dio el aliento de vida, ¿verdad? Le dio el espíritu. Por eso se refiere que cuando él muera, su cuerpo pues se va a quedar en la tierra, porque al final es eso, tierra. ¿Y su espíritu qué? Se va a ir a Dios, regresará a Dios. ¿Sí? Y ahora vamos a entrar un poquito más al tema, ¿verdad? La muerte para un cristiano. ¿Qué va a pasar después de la muerte según las escrituras? Sí, existe una historia y es con la que iniciamos el tema. Y esta historia, eh, algunos dicen que es una parábola, otros que es una, pues historia nada más así contada solamente para una enseñanza, ¿verdad? Yo, hermanos, pienso que es una historia real, ¿sí? Yo pienso que es algo que sí que realmente pasó. No es un ejemplo solo para ilustrar como lo sería una parábola, no. Es algo real porque
le ponen nombres y lugares, cosa que las parábolas no tienen. Las parábolas se caracterizan porque no tienen ni nombres ni lugares. Por eso se cree, y yo creo, que es una historia que realmente pasó, ¿sí? Esta historia la narró nuestro Señor Jesucristo, pero están hablando, refiriéndose en los tiempos, ahora sí que del Antiguo Testamento, ¿verdad? Todavía no a partir de la nueva era. Ok, bueno, Lucas 16 es el libro, versículo 19. Había un hombre rico que vestía púrpura y de lino fino, que hacía cada día banquete con esplendidez. Hermanos, el color púrpura era el color más caro en ese entonces, ¿sí? Era el color que vestía la realeza, los gobernantes, gente de mucha riqueza. Y el lino fino eran telas igualmente caras, exclusivas, por así decirlo así, que obviamente vestía el rico de tal manera que era muy pomposa, ¿verdad? Bueno, al menos eso nos cuenta la historia. Ya en el versículo 20 al 21 nos dice, había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían las llagas. Hermanos, sabemos que un mendigo vive de lo que le den, ¿verdad? De esas limosnas, de sombras de sobras, perdón, o migajas. Y probablemente, pues buscando entre la basura para sacar algo de comer. Imagínense a ese mendigo pobre, enfermo, ¿verdad? Que estaba lleno de llagas y con una desesperación de tomar las migajas que caía de la mesa del rico y el rico no le daba ni un poco. Qué miserable ese corazón, ¿verdad? De ese hombre rico. Y la historia dice que hasta los perros llegaban a Lázaro y le lamían sus llagas, ahí sus heridas. Hasta aquí podemos ver, hermanos, que el Espíritu Santo usó a un rico y a un mendigo. ¿Por qué? Porque Jesús dijo en Mateo 19, 23, 24, que es muy difícil que los ricos entren al reino de Dios. Y en Santiago 2:5 nos dice, porque a los pobres Dios los hizo ricos en fe. Esto no significa que el porque tú tengas dinero te vas a condenar. Significa que regularmente las personas que tienen mucho dinero no sienten la necesidad de Dios, porque lo tienen todo. Y por lo mismo, no sentir la necesidad de Dios, al no sentir la necesidad de Dios, se alejan de Él. Como dicen otro pasaje, ¿verdad? Alma mía, descansa, muchos bienes he guardado. De ese hombre que construyó su granero porque era muy rico, pero no pensó que ese mismo día iba a morir. Por lo tanto, el rico, dentro de su comodidad, no se da cuenta de su pobreza espiritual. En cambio, un pobre sí, ¿sí? Un pobre de lo que más se da cuenta es de su necesidad. Y cuando alguien le habla de Dios, a él se agarra para su consuelo, porque sabe que su única fuente de paz es nuestro Dios. Y volvemos a Lucas 16, versículo 22. Aconteció que murió el mendigo. ¿Qué le pasó al mendigo? Pues murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Lázaro colapsó, hermanos, ¿sí? Su cuerpo ya no pudo más y murió. Su espíritu pues exhaló y se fue directamente a Dios. Su alma se separó también de su cuerpo y vinieron los ángeles de Dios para llevárselo a la misma presencia de Dios. Esto lo vamos a explicar paso a paso, ¿ok? Aquí podemos ver que hay un orden, hay un protocolo, ¿sí? Hermanos, porque los ángeles aquí y allá en la Biblia eh, están haciendo diferentes trabajos, ¿verdad? Porque aún después de la muerte de un creyente, ellos están ahí, cuidando de los fieles, de los hijos de Dios. ¿Por qué?
pues ya lo vimos que al final de la historia de Lázaro, aunque pobre, era un hombre de fe. Él era un creyente, pobre, enfermo, pero era un hombre de fe. Y los ángeles vinieron por su alma para llevarla al seno de Abraham. ¿Sí? El apóstol Pablo nos dijo en Efesios 6:12 que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este mundo. Y esos principados o potestades son los ángeles caídos, hermanos, son los demonios, ¿sí? Por eso es por lo que nos cubrimos con la armadura de Dios. Y eso ya lo vimos. Ya lo explicamos en los temas de Satanás, el mundo y la carne, los tres enemigos del hombre, del cristiano. Por eso no voy a profundizar tanto sobre ello aquí, ¿ok? Los ángeles vinieron por el alma de Lázaro para llevarla al seno de Abraham. Aquí comprobamos que los ángeles vienen por las almas para protegerlas de los demonios que aún quieren hacerles daño. Recordemos, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas. ¿Sí? O sea, los demonios. Sí, la Biblia nos enseña que hay 3 cielos. El primero es la atmósfera donde nosotros vivimos, donde respiramos el aire, pues aquí, ¿ok? Ese es el primer cielo. El segundo cielo está fuera de la atmósfera, ¿sí? La atmósfera terrestre. Ahí ya se necesita oxígeno para respirar. Necesitamos de un casco como los astronautas. ¿Por qué? Porque ya no estamos dentro de la atmósfera o dentro de esa línea límite que es donde llegarían los aviones, que son los que más lejos pueden elevarse de aquí dentro del primer cielo, ¿verdad? Para allá se necesitan los cohetes espaciales, los satélites artificiales. Ahí es el segundo cielo. Ahí ya necesitamos esa ayuda para respirar. Ya el tercer cielo es la habitación de Dios. ¿Sí? Los ángeles caídos, los demonios, solo están, y quiero que esto quede muy claro, hermanos, solo están en el primero y segundo cielo, porque ellos fueron expulsados del tercer cielo, ¿sí? De la habitación de Dios. Recordemos eso. Antes sí, en el Antiguo Testamento, sí podían ir y venir. Eso lo vemos en el libro de Job. Pero a partir de que Jesucristo vino, murió y resucitó, en ese día, más bien en el momento en que Él murió, ya fue expulsado Satanás de ahí, ¿verdad? De la habitación de Dios. Ya se le cerró la puerta a Él y a todos sus demonios. Y por eso ellos ya no pueden llegar ahí al tercer cielo, porque ellos fueron expulsados, ¿sí? De esa habitación de Dios. Entonces, cuando el alma de un cristiano muere, los demonios aún después de la muerte de un cristiano quieren dañarlo. Por eso es por lo que Dios asignó ángeles para que en el momento que nuestra alma sale de nuestro cuerpo carnal, la tomen y la protejan en el camino que cruza hacia el primero y segundo cielo, ¿sí? Y son estos millones de ángeles cuidándonos, guardándonos con espadas. Imagínense todo eso. Ellos peleando con esos demonios para proteger nuestras almas. Qué bonito, ¿no? Y nuestra alma será llevada por los ángeles de Dios a la misma presencia de Dios. Y por otro lado, también nuestro Dios nos va a revelar, ahora sí que el lugar donde bajaban las almas de las personas condenadas antes del tiempo de la cruz, en el tiempo del Antiguo Testamento, ¿ok? En otras palabras, la antigüedad, la época de los patriarcas, ¿verdad? Y murió también el rico y fue sepultado. Versículo 23. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno.
Hermanos, en la historia bíblica, permítame, en la historia bíblica, desde el Génesis, desde Adán hasta la cruz, ningún ser humano ni los profetas sabían a dónde iban las almas de los muertos condenados. Solo se sabía que iban al centro de la tierra, ¿sí? Dios de forma progresiva fue revelando todo. Fue hasta que llegó Cristo que nos abrió las cortinas, o sea, nos quitó ese velo completamente, ¿verdad? Y llegan después los apóstoles, la llenura del Espíritu y se da otra revelación. ¿Sí? Esa es la forma progresiva conforme que se nos fue revelando las cosas. También el apóstol Juan es arrebatado al cielo y escribe el libro del Apocalipsis. Todo esto es en diferentes etapas, ¿verdad? Entonces, hasta el tiempo de la cruz se sabía que todos descendían al centro de la tierra y a ese lugar en el Antiguo Testamento se le llama en hebreo Seol, ¿ok? La Biblia, al ser traducida al griego, es la llamada Biblia Septuaginta. Y en esa traducción, el Seol es el Hades en griego. Entonces, estas dos palabras son un mismo lugar, solo que están en diferente idioma, no son diferentes lugares, no. Seol y Hades es el mismo. Entonces, como ya dije, Jesucristo nos corre esa cortina, ¿verdad? Nos quita ese velo y nos revela lo que había allá en el centro de la tierra. Y en el versículo 23 podemos ver, en el Hades alzó sus ojos. En otras palabras, en la otra vida, las almas de las personas condenadas al centro de la tierra, en el infierno, van a poder ver. Bien. Entonces, se entiende que si pueden ver, también tienen los otros sentidos, los sentidos espirituales que Dios nos ha dado a los cristianos cuando nacemos de nuevo. Por lo tanto, estos no lo tienen los que no han nacido de nuevo, ¿ok? Estos sentidos espirituales. Primera de Corintios 2, 10, 16. El hombre natural, el hombre que no ha sido regenerado por el Espíritu Santo, no entiende la Biblia. Por eso, hermanos, no importan tus muchos estudios, ¿verdad? Tus muchos títulos, tus diplomas, tu gran intelecto o facultades, ¿sí? Lo que te abre el camino para poder comprender lo que solamente el Espíritu Santo puede revelarnos, ¿sí? No el hombre, ¿sí? El hombre espiritual, el nacido nuevo, es quien entiende pues todas las cosas, porque es quien tiene la mente de Cristo. No el hombre que está muy académicamente educado y culto. Por eso cuando alguien espiritual le dice algo a alguien natural o carnal, en otras palabras, alguien ya nacido de nuevo le dice algo a alguien que no ha nacido de nuevo, normalmente se mete en problemas. Más en estos tiempos de tanta incredulidad, ¿verdad? De tanta alcahuetería y tolerancia. Bien, entonces, las almas de las personas en el infierno van a ver, ¿sí? Pueden ver, porque hasta llegar ahí se les despiertan sus sentidos espirituales que no tenían en vida. No los tuvieron en vida porque no habían nacido de nuevo. Y si hubieran nacido de nuevo, en lugar de estar ahí, pues estarían con Dios. Pero no, se fueron al infierno a causa de sus pecados, ¿verdad? Pero al estar ahí, ya después de muertos, es que pueden despertárseles estos sentidos espirituales. Los ya nacidos de nuevo, ya lo tenemos desde que estamos en vida, ¿verdad? Dice la Biblia, el espiritual juzga todas las cosas. El ya nacido de nuevo tiene un discernimiento muy desarrollado, ¿sí? Puede sentir en lugares,
en las cosas, en las personas, lo que es o no es de Dios. Esto en la medida que pues se nos va dando o se nos va desarrollando este sentido del Espíritu, ¿verdad? Nos lo va dando también el Espíritu Santo. Esa porción, repito, en la porción en la que memoricemos nosotros la Biblia, en lo que tú trabajas, estudies la Biblia, ores, ayunes. En otras palabras, mientras te ocupes de las cosas que Dios quiere para tu crecimiento espiritual y no en las obras de la carne, pues que de nada nos sirven. Porque hay mucha gente que se ocupa de trabajar dentro de la iglesia, pero no está trabajando para su crecimiento espiritual. Versículo 24. Dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. En el infierno, el sonido, las ondas en ese mundo espiritual se pueden mover o transmitir por decirlo de algún modo, ¿ok? Pero esas voces son de lamento, de angustia, de desesperación, de arrepentimiento, de culpa. ¿Sí? Se mantiene la conciencia de todo eso. Les pregunto yo, hermanos, ¿cómo es que el rico puede ver a Abraham? ¿Cómo podían reconocer a Moisés o a Elías en la antigüedad? Bueno, porque la Biblia nos dice que hay una capacidad de intuición espiritual, que es lo que hemos venido viendo, ¿verdad? Versículo 24. Entonces, él dando voces, gritándole, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Imagínense, aún en el infierno el rico creía que Lázaro seguía siendo pues un sirviente, ¿verdad? Alguien inferior a él. Aquí vemos la conciencia y la intuición, ¿sí? Su carácter, esa personalidad, su soberbia, ese orgullo, su personalidad malvada, allá en el infierno, se sigue manteniendo de una forma, ahora sí que corregida y aumentada, ¿verdad? Entonces, tendremos las mismas características, nuestros instintos, nuestras necesidades básicas, fisiológicas, biológicas, que tenemos en vida o en este mundo, de esas necesidades de alimento, de agua, de sueño. Eso lo vamos a tener en la otra vida también, pero de una forma diferente, ¿sí? Como los ángeles. Sus cuerpos, ellos pueden comer y beber. Eso lo vemos en Génesis 18, cuando Abraham comió con Dios y 2 ángeles, ¿sí? Esos 3 varones. Y Sara también los vio, ahí cuando se les anunció el nacimiento de Isaac. Eso lo vemos en Génesis 18. También como Cristo, ¿verdad? Eso lo vemos en Lucas 24, del 33 al 43, cuando resucitó. Comió peces y miel, con un cuerpo transformado. Hasta los 11 discípulos dudaron de qué era, lo dudaron, confundieron eso, ¿verdad? Confundieron con su espíritu, pensaron que era un fantasma, dijeron. ¿Recuerdan? Bueno, Hechos 1 también nos lo demuestra. Está Jesús cuando asciende al cielo y vence la ley de gravedad. Ya no fue atraído hacia el centro de la tierra, ¿verdad? Lucas 16, ya en el versículo 25. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate de que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Aquí podemos ver que también tendrán memoria. Acuérdate, ¿ok? Versículo 26. Además, una gran cima está puesta entre nosotros. Aquí podemos ver que el Seúl está dividido. Más bien había una separación entre el seno de Abraham, que es el paraíso, y el Gena, que es una palabra en griego que se refiere al infierno, ¿verdad? Entonces,
Los buenos estaban esperando ahí en el seno de Abraham o el paraíso que llegara el tiempo de la cruz. Aquí, ahora sí que a que Cristo pagara con su sangre, ¿verdad? Porque antes de Cristo, como ya dije, nadie de los que habían muerto subió al cielo, salvo Enoc y Elías. Ellos son las excepciones, pero ellos no murieron, hermanos. A lo que me refiero es que hasta que Cristo cumpliera su propósito, así contando hacia atrás, hacia Adán, nadie había tenido lo de subir al Señor, ¿verdad? Estaban todos juntos ahí en el Seúl. Dios es soberano, hermanos, y obviamente hace su voluntad. Dios no está sujeto a ninguna ley. A nosotros no nos toca ni dudar o cuestionar, sencillamente nos toca someternos y aprender cómo, en este caso, conocer su palabra, ¿verdad? Estudiarla y punto. Entonces, todos estaban esperando a que Cristo muriera. ¿Para qué? Desde ese momento hasta ahora, los que morimos en Cristo ya no bajamos al Seúl. Ahora ya nos vamos con el Señor al cielo, ¿sí? Segunda de Corintios 5 del 1 al 10 nos lo demuestra. Les voy a dar 2 ejemplos sobre ello. Segunda de Corintios 5, 1 al 10. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, o sea, nuestro cuerpo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por eso también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos. Y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Apocalipsis 6, 9 al 10. Otro ejemplo. Vi bajar el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Aquí, hermanos, tenemos al apóstol Juan con una visión del cielo, donde los que han muerto están con Dios haciéndole preguntas, interactuando con él. ¿Hasta cuándo seguirá la violencia, la muerte allá en la tierra, verdad? Hablando ellos desde allá, desde el cielo. Y esto hasta que Jesús venga. Si esto va a durar hasta que Jesús venga en su segunda venida. Entonces, en esos 3 días después de que Jesús muere en la cruz, se sabe que él bajó al Seúl. ¿Para qué? Pues para predicarle a las almas que no le conocían, para que el día del juicio no tengan: ay, es que a mí nadie me habló de ti, Jesús, y por eso él bajó, para que el que quisiera creyera y fuera salvo. ¿Sí? Entonces, ya en Efesios 4:9, aquí lo dice: cuando baja Jesús en los 3 días y noches a las partes más bajas de la tierra, refiriéndose obviamente al Seúl, bajó sin su cuerpo carnal.
Este estaba en el sepulcro, recordemos, en la tierra, ¿ok? Primera de Pedro 3 nos dice que Jesús bajó a predicarles a los espíritus encarcelados, esos que yo les dije que estaban en el Seúl. ¿Con qué cuerpo? Pues recordemos que aún no había resucitado. Entonces vemos que en el momento de la muerte hay un cuerpo temporal que Dios nos da, ¿sí? Y eso ya lo leímos en Apocalipsis 6. Tendremos ese cuerpo hasta la segunda venida de Jesús. Repito, los santos del Antiguo Testamento, y lo vamos a leer, ¿verdad? En el libro de Daniel. Daniel 12, 1 al 2. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y los santos desde la cruz hasta nuestros días, hermanos, los muertos que estamos en Cristo, los que formamos parte del cuerpo de Cristo, seremos resucitados. Y los vivos que estén, los que aún vivan cuando Cristo venga en su segunda venida, se irán en el arrebato, ¿verdad? Seremos arrebatados. Eso hasta la segunda venida de Jesús. Y ya para terminar, ya volvemos a Lucas 16, pero versículo 26. Hay una cima puesta entre nosotros, de manera que los que vienen, los que quieren pasar para acá a nosotros, no pueden ni pasar de allá para acá. Obviamente, hermanos, nadie de los que están del lado del paraíso o seno de Abraham quieren pasar al infierno o Jena, ¿verdad? Sin embargo, podían verse, ¿verdad? Pueden verse los tormentos en lo que estaban, los que estaban ahí abajo, desde este lado del paraíso. Versículo 27. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que les envíes a la casa de mi padre. Versículo 28, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Hermanos, ¿cuál es la petición del rico atormentado ya en el infierno? Estaba consciente y no quería que su familia terminara en el mismo lugar que él. Ya en el versículo 29 dice: y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óigalos. Versículo 30. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirían. Lo que él quería era que se le enviara a alguien que realmente les llamara la atención a sus seres queridos, alguien que les hiciera milagros así con bombo y platillo, ¿verdad? Porque a las escrituras, o sea, a Moisés y a los profetas no les harían caso. A eso se refiere aquí el versículo 29 cuando dice: a Moisés y a los profetas tienen, refiriéndose a las escrituras. Ya en el versículo 31 dicen: mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, o sea, si no creen en las escrituras, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Hermanos, si en las escrituras, aquí hablando del Antiguo Testamento, Dios abrió el mar Rojo, hizo milagros con Elías, hizo milagros con Moisés, hizo milagros con Eliseo y no se arrepintieron. Yo estoy hablando de los judíos, ¿verdad? Tuvieron a Cristo, a su Mesías entre ellos y no los reconocieron, ¿sí? Hasta el día de hoy, hermanos, los judíos aún siguen en espera de ese Mesías. Ese Mesías que también les hizo milagros. Entre esos muchísimos milagros, el que ya vimos cuando se resucitó a Lázaro, el hermano de Marta y María.
el cual ya tenía 3 días de muerto, con un cuerpo en estado de descomposición, porque la palabra lo decía, ya apesta. Y seguramente ya había larvas y gusanos, ¿sí? Ya se había separado su espíritu, su alma de su cuerpo. Sin embargo, al oír la voz de Jesús llamándolo, Lázaro, ven, levántate, Lázaro salió de la tumba. ¿Qué más milagros querían ver en ese momento? Y aún con todo, hermanos, aún con todo, no creyeron. Porque como dice Juan 11, en el día en que Jesús resucitó a Lázaro, ese era el mismo día en que estaban planeando los fariseos matarlo. Ellos vieron el milagro con Lázaro y no creyeron. Esto confirma, hermanos, que por más que les hagan milagros a las personas, por más cosas extraordinarias jamás vistas, no lo van a creer si no escuchan la Biblia. Porque la Biblia es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tal vez los que ven un milagro en este momento crean, pero creerían temporalmente. Gracias a ese éxtasis del momento, ese éxtasis pasajero, porque después, si no fue regenerado por el Espíritu Santo esa persona o nacida de nuevo, en poco tiempo se le olvida porque se le pasó la euforia. Seguirían igual porque no fueron regenerados o renovados espiritualmente. Creyeron un milagro, pero no fueron renovados por el oír la palabra de Dios. No fueron renacidos. Primera de Pedro 2. Fuimos vueltos a nacer por la palabra de Dios que vive permanente y permanece para siempre. Ningún milagro, ¿sí? Nada sobrenatural convencerá a nadie para salvar a nadie. La salvación proviene del oír y no por el ver. Un milagro, hermanos, te va a asombrar, pero no te va a cambiar tu corazón y tampoco te va a salvar. El único que cambia el corazón es la palabra de Dios, es el Espíritu Santo. Si alguien pudo haber sido salvado o convencido por el ver milagros en su momento, ese fue el pueblo judío y no creyeron. Hermanos, la separación de los muertos en Cristo o nacidos de nuevo y los que no creyeron o no han nacido de nuevo existe y es el infierno. El infierno existe. Sus tormentos existen. Esa privación eterna de la presencia de Dios existe. La ausencia de toda felicidad, el remordimiento de conciencia a causa de la culpa eterno existe. ¿Sí? La convicción de ser un objeto de la justa ira de Dios existe. Y todos los demás sufrimientos que se puedan vivir o imaginar o no imaginar existen. Hermanos, Jesús habló frecuentemente del infierno, con fuerza y claridad. 12 veces que aparece la palabra infierno en la Biblia, 11 corresponden a Jesús. Nadie habló más del infierno que él. Jesús escogió las palabras fuertes y duras cuando habló del infierno. Habló de esa forma porque nos ama y quería advertirnos para que evitáramos llegar a él. Pablo se refirió al destino de los malvados más de 80 veces en sus 13 cartas. Hermanos, les invito a que reflexionen en esto. Estamos hablando del destino de muchas personas, de millones y millones de personas que tendrán ese castigo eterno, esa muerte perpetua. ¿Sí? Personas que se creen salvas solo porque asisten a una congregación o porque hicieron la oración de fe, porque sirven, porque se saben las escrituras y predican, porque danzan, porque jamás han faltado a un servicio. Personas que no son salvas por eso, porque no han nacido de nuevo de verdad, pero se engañan a sí mismas porque han hecho esto que les he mencionado. Creen que por haberlo hecho ya son salvas. Y no, hermanos. El domingo están muy espirituales, pero el resto de la semana no.
¿sí? Sus casas están llenas de altares a otros dioses, a vírgenes, a santos, a velas, a limpias, en santas muertes, consultando a los muertos, ¿sí? Pidiéndole a esos seres amados que ya murieron que intercedan por ellos o que les salgan algún milagro. Viviendo en fornicación, en adulterio, practicando brujerías, atados a vicios, consultando el tarot, los horóscopos, haciendo amarres, pero se creen salvos porque hicieron esa oración de fe y porque van el domingo a la congregación, porque son amiguitos del pastor y cantan en el púlpito. Creen que por eso ya son salvos y están bien. Y no, hermanos, no nos engañemos. Nuestras iglesias están así y corren a los que señalan el pecado, porque no dicen las cosas con amor, porque no son tolerantes y lo sacan. Y entonces las iglesias están llenos de cabras en lugar de ovejas. Quieren números, que crezca la iglesia en número, pero espiritualmente no crece. Las iglesias están llenas de personas no salvas, vacías espiritualmente, de personas que nunca se han arrepentido y que siguen practicando las mismas cosas de antes. Cuando dicen Dios me salvó, yo no sé de qué lo salvó, porque siguen siendo lo mismo que antes. Ya no se predica del pecado o del arrepentimiento, ¿sí? Hoy las predicas son muy cortas, muy ligeras para que nadie se ofenda y se vaya. Hoy solo quieren entretenimientos, shows, juegos, manualidades. Pero oír de la palabra justa, del pecado, no. Ya es tiempo de que despertemos, hermanos. Ya es tiempo de compartir el evangelio seriamente a los que no lo conocen. De hablar de la verdad, aunque duela. ¿Sí? Se están perdiendo millones de almas, hermanos, por nuestra blandeza, por nuestro miedo. Tenemos que compartir de la palabra, de la verdad, del evangelio, porque si no, ¿qué cuentas le vamos a dar a Dios nosotros que sí conocemos la verdad cuando nos diga, tú nunca la compartiste, te quedaste callado, callada? Ahí en tu iglesia, tú que eres predicador, tú que eres maestro, tienes que dejar esa blandeza por miedo a que se te quede vacía, porque qué cara le vas a dar tú a Dios en ese momento, cuando Él te diga, estaba llena de chivas, de cizaña, porque las ovejas y el trigo tú no las cuidaste. Te sentías grande porque grande eran en número, ¿verdad? Tu iglesia, pero resultó que era pequeña espiritualmente, igual que tú. ¿Qué cuentas, hermanos, le vamos a dar nosotros a nuestro Señor en ese día? Tú, si estás escuchando este mensaje y quieres corregir tu camino, cambiar esa fe que llevas, investiga, congrégate, ora, pídele a Dios que te guíe a una congregación con la sana doctrina. Y estudia. Ahorita vivimos la época donde más acceso hay hacia las cosas de Dios, hermanos. Pero bueno, les agradezco su tiempo nuevamente. Vamos a hacer la oración de despedida. Y espero, ¿verdad? Con el corazón, de verdad, sinceramente, que esto haya tocado su mente y también su corazón, hermanos. Amado Padre, gracias Dios Todopoderoso porque tú estás con nosotros, Señor. Tú has estado en este momento con nosotros y nos has dado la paz, Señor, y tu compañía para este tiempo. Gracias, Padre, porque aquí tú nos has acompañado. Te doy las gracias, Padre, por todo lo que has dado, por todo lo que haces en nuestras vidas, a pesar de no merecerlo, Señor, a pesar de
de nuestra infidelidad, de nuestra terquedad y también de nuestra ignorancia. Señor, te pido que nos ayudes a sentirte, a obedecerte, Padre. Guíanos, Señor, que sea tu Santo Espíritu en nosotros, Señor, nuestra luz, que podamos entender tu palabra y lo que esperas de nosotros. Ayúdanos a ser firmes y valientes, Señor, que vayamos a tocar esas puertas de la gente que aún no te conoce, que podamos dar un testimonio firme, Señor, a los demás, que se vea en nosotros la nueva vida en Cristo, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque has alargado los días y tu ira aún no llega, Señor. Guárdanos, Señor. Haznos valientes, Señor. Te lo pido, Padre mío, en el nombre de tu Hijo Jesús, que sea todo conforme a tu voluntad y conforme a tu justicia, Señor. Gracias, amado Padre. Amén.